Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 5, y vamos a hacer lectura a partir del versículo 21. Marcos, capítulo 5 y versículo 21. Este es muy conocido por todos. Pero vamos a ver qué aprendemos el día de hoy. La Biblia dice que la palabra del Señor es viva y eficaz. Entonces siempre tiene algo para enseñar, algo nuevo para nuestras vidas. Marcos 5:21 dice de la siguiente manera: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le siguió una gran multitud, y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho en manos de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego oyó lo que se decía y dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por este tiempo, agradecerte por tu palabra. Te ruego, Dios, que seas tú quien ministre, Señor, a Dios, a tu iglesia, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, haz tu obra en medio de nosotros, es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo creo que en alguna manera han escuchado este pasaje, y vamos a ver a este personaje llamado Jairo. La Biblia dice que él era uno de los principales, el principal de la sinagoga. Cuando hablamos de la sinagoga, vamos a ver que esto no es un término que normalmente se escucha hablar en el Antiguo Testamento. Más bien lo vamos a encontrar más dentro del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque las sinagogas fueron creadas cuando Israel estaba en el cautiverio, en Babilonia. ¿Por qué? Porque no tenían el templo donde ellos adorar a Dios. Y entonces se crearon comunidades pequeñas en donde ellos podían reunirse y de esta manera poder escuchar de la palabra de Dios, poder ellos tener un lugar en donde reunirse y
poder adorar a Dios. Eran como pequeñas iglesias, ¿verdad? En donde la gente se reunía y podían adorar a Dios. La Biblia nos enseña que esta parte de adorar a Dios era algo muy importante para los judíos. Ellos tenían que tener un lugar en donde adorar a Dios. Y vamos a darnos cuenta que en estos tiempos, ¿verdad?, también sucede algo parecido. Según la Organización de las Naciones Unidas, el 85% de todos los países están constituidos o han optado por la forma de un gobierno democrático. Y cuando hablamos de un gobierno democrático, hablamos que tienen tres poderes. No están, la democracia no es que esté solamente dirigido o gobernado por una sola persona, sino que hay tres poderes que constituyen lo que es la democracia. Y estos tres poderes son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Alguien tal vez puede decir, esto nació con los griegos, nació con los sirios o nació con Roma. La verdad es que esta forma de gobierno nació en Dios. La iglesia no es democracia, porque la democracia es literalmente, o en la parte teórica, la democracia es que el pueblo otorga el poder a alguien, ¿no? Es por eso que en casi todos los países democráticos lo que sucede es que las personas van a votar por una persona, ¿no? El voto está dando el poder a la persona que va a ejercer el cargo, ¿no? Por eso se llama democracia. Entonces, en teoría, el poder del pueblo es entregado a una persona. En la iglesia no existe la democracia, en la iglesia existe la teocracia. Es Dios dirigiendo o Dios estar al frente del pueblo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, que Dios, cuando le va a dar una dirección, le va a dar, ¿verdad?, al ángel de la iglesia, ¿verdad? Dios hablando a la iglesia por medio de los pastores. Entonces, eso no es que el pastor esté, ¿verdad?, sea el que gobierne la iglesia, sino es que también es parte de lo que Dios ha constituido, porque al final de cuentas es Dios quien está al frente de la iglesia. Entonces existen estos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Y yo por qué digo que esto nació en Dios? Porque Israel, cuando hablamos de Israel, estamos hablando de una nación, no de una iglesia, ¿verdad? La iglesia es teocrática, pero Israel es una nación, por lo tanto entonces fue constituido como una democracia. ¿Dónde le vamos a ver esto? Y vamos a darnos cuenta, cuando vemos la historia de Israel, nos vamos a dar justamente esto, que si la persona que estaba al frente de lo que hoy conocemos como el poder ejecutivo, antes se le otorgaba una corona, que era el ser el rey, él tenía que portar una corona. Tal vez en aquel tiempo nadie conocía quién era el rey, no sabían cómo era su aspecto, no sabían qué color tenía, qué tamaño de estatura tenía, no tenían ninguna referencia tal vez
de quién era el rey. Pero sin embargo, cuando esta persona entraba, iba a ser fácil de ser identificado. ¿Cómo? Por la corona que él traía. Nadie sabía quién era, no sabían cómo era, pero si lo veían entrar con una corona, todos sabían inmediatamente, podían identificar que esta persona era alguien que Dios había levantado como el rey de la nación de Israel. Entonces, el tener la corona hablaba de que él tenía un puesto, ¿verdad? Estaba a cargo de la nación. Tanto es que cuando salían a la guerra, la Biblia nos cuenta en una historia de que los enemigos, la orden que habían recibido de los enemigos, es decir, maten al rey. A los demás ni siquiera los vean, pero maten al rey. ¿Cómo identificaban quién era el rey? Ellos buscaban dentro de todos los hombres, que habían miles de hombres, buscaban a alguien que tuviera ¿qué? Una corona. El que tendría la corona, ese era el rey, a quien tenían entonces que matarlo. Entonces, ¿por qué? Porque había sido Dios quien le había dado esta autoridad y entonces esta autoridad él tenía que portarlo. ¿Por qué? Porque él era el rey. Él tenía que ser identificado de esa manera. Y entonces los enemigos, ¿qué hicieron? Colocar sus arcos en donde estaba el que tenía la corona. No sabían si él era el rey, no sabían cuál era el nombre tal vez, no sabían cómo era, pero lo identificaban por un solo objeto que era la corona. Entonces todos los arcos apuntaban para la persona que tenía esta corona. ¿Alguna vez usted se ha dado cuenta o se ha preguntado tal vez, dice, ¿por qué a veces vienen tantas luchas conmigo? ¿Por qué a veces, es verdad, tenemos tantas flechas del enemigo en nuestra dirección? ¿Se han preguntado por qué? Porque tienen que, ¿verdad? En el libro de Hebreos, Pedro también lo dice. Nosotros tenemos algo que nos identifica como hijos. ¿Hijos de quién? Del rey. Y eso entonces nos hace partícipes de qué? De que también entonces tenemos esa parte o compartimos, ¿verdad?, la herencia de Dios como príncipes escogidos por Dios. Por lo tanto, entonces, el enemigo cuando quiere atacar a alguien va a buscar ¿quién? El que tiene corona. El libro de Apocalipsis dice que todos nosotros vamos a entregar nuestras coronas al rey. Porque todos cargamos, la corona habla de honra, ¿verdad? La corona habla de personas que han sido seleccionadas para estar delante de la presencia del rey. Entonces, tal vez usted dice, ¿por qué a veces tanto me persiguen a mí? Y la respuesta es porque usted tiene parte del reino de los cielos. Si usted no fuera parte del reino de los cielos, ¿saben? Ni siquiera se preocuparían con usted, ¿verdad? Hay por eso que hay personas que dicen, antes de venir a Cristo, yo no tenía tantos problemas como ahora que soy cristiano. Y la respuesta es solo una. Porque antes no teníamos una corona, ¿verdad? Antes nos miraba y decía, no vale nada. Pero ahora es diferente. ¿Por qué? Porque el valor nos puso Cristo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que nosotros somos como barros, como vasos de barro, que Él ha depositado un tesoro invaluable dentro de nosotros, que es su Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora nosotros seguimos siendo el mismo vaso de barro, pero ahora con un valor, porque el valor está dentro. El vaso no ha cambiado, sigue siendo de barro, pero lo que cambió es lo que tenemos dentro. Entonces de eso habla, ¿verdad? El primero. El segundo poder es por medio de un objeto que tenía antes. Tal vez
nadie conocía, o el otro objeto que daba este poder en Israel era una vara, y una vara de casi 3 metros, ¿verdad? Esta vara, tal vez nadie conocía quién era el sumo sacerdote. Tal vez nadie conocía quién portaba o cómo era esta persona que tenía el máximo cargo de lo que es la parte religiosa, la que cuidaba de esta parte en todos los aspectos del cuidado ante Dios. Pero aquel que entraba con esta vara de casi 3 metros, sabían entonces que esta persona era el sumo sacerdote. Y esta vara fue otorgada a Aarón, y desde Aarón se fue pasando generación tras generación. La vara tenía el nombre de todos aquellos sumos sacerdotes que habían portado esta vara. Por lo tanto, entonces, cuando él entraba, sabían todos que él era el sumo sacerdote. Y tenemos por último el otro poder, el judicial. Y esto en el tiempo de Israel, de aquellos tiempos, era representada por un manto. Nadie conocía nuevamente quién era, pero quien portaba el manto podían saber que esta persona, ¿verdad? En la Biblia es traducido a veces por capa. Esta persona era aquella que representaba el poder judicial. En aquellos tiempos, ¿quién era el que portaba esta capa del poder judicial? La Biblia lo llama de Nicodemos. Era la persona con el rango más alto del poder judicial. ¿Qué capa o qué manto era este? Era el manto de Moisés. Moisés tenía el manto que lo identificaba a él como la persona que él iba a estar resolviendo los problemas que había en el pueblo, ¿verdad? La Biblia narra eso, que en el desierto había una fila enorme en donde la gente venía a colocar sus problemas. Entonces Moisés no tenía tiempo ni para dormir, no tenía tiempo ni para comer, no tenía vida Moisés, hasta que un día recibe un consejo de su suegro. Él va a hablar con Dios y le dice: mira, yo estoy muy cansado, yo ya no puedo. Y Dios le dice: mira, separa entonces 70 hombres, ¿verdad? Que sean personas dignas. Y entonces yo le voy a dar de tu espíritu, les voy a dar a ellos. Y él junta a los 70 hombres, y cuando junta a los 70 hombres, Dios le va a decir a Moisés: quita tu manto y pásalos sobre ellos. Y a la hora de él colocar el manto sobre ellos, entonces el espíritu que había en Moisés fue pasado también a ellos. La misma sabiduría que había en Moisés fue pasado a ellos. Y este manto fue pasando de generación en generación hasta llegar a Nicodemos. Por eso es que cuando Jesús va a hablar con Nicodemos, Jesús agarra y le dice: tú eres príncipe. En algunas de las traducciones, otras traducciones va a decir: tú eres maestro. Pero Jesús, cuando él habla, les va a decir: tú eres príncipe. ¿Por qué príncipe? Porque él estaba arriba de todo lo que juzgaba a la nación de Israel. No era cualquier cosa. Por eso que Nicodemos, cuando va a visitar a Jesús, va de noche. ¿Por qué? Porque era la máxima autoridad judicial. Él no podía estar con aquello que los líderes religiosos consideraban un revolucionario. Y la máxima autoridad de la nación no podía estar con el revolucionario. Por eso que lo va a buscar de noche. Y él se va a quitar ¿qué? El manto, para que no lo identifiquen. Porque el manto hacía que lo identificaran. Entonces vamos viendo que dentro de todo esto aparece esta historia, la historia de Jairo. Jairo, dice la Biblia, que él era la máxima autoridad de la sinagoga de aquella ciudad.
La sinagoga era el lugar donde se reunían. Y la máxima autoridad de los líderes de esta sinagoga era justamente el sumo sacerdote. Pero Jairo era la máxima autoridad de la ciudad, que le reportaba al sumo sacerdote. Esta ciudad donde Jesús estaba se encontraba en Capernaum. La Biblia dice que Jesús estaba regresando del otro lado del lago. ¿Qué había hecho anteriormente? Si ustedes van a agarrar los versículos anteriores que hemos leído, van a ver que Jesús estaba regresando de la ciudad de Gadara. ¿Qué ciudad era esta, la ciudad de Gadara? Una ciudad donde habían él expulsado los demonios que traía, ¿verdad?, esta persona. Y Jesús estaba llegando del otro lado. Y cuando él llega, dice que hay una multitud que va corriendo a estar con Jesús. Pero la Biblia dice que en ese momento que él está en esa situación, que él está viviendo, él está llegando, dice la Biblia que Jairo, su hija, comienza a enfermar y comienza a tener una enfermedad que de repente comenzó con un malestar. Jairo era el líder de la sinagoga, vamos a decir que era la máxima autoridad de la iglesia en aquella ciudad. Normalmente la gente piensa que cuando hay personas con una cierta autoridad eclesiástica, dicen, Dios lo escucha más a él, ¿verdad? A veces dice, pastor, ore por mí porque Dios le escucha más a usted que a mí, ¿verdad? La gran verdad es que no sucede eso, porque Dios no hace excepción de personas. Dios va a escuchar a todos por igual. Pero sin embargo, la gente creía y sigue creyendo que a veces por tener un cargo dentro de la iglesia, y mientras más alto tenga el cargo, está más cerca de Dios, o Dios escucha más sus oraciones que los demás. Entonces imagínense ustedes a Jairo. Jairo, él era la máxima autoridad dentro de aquella ciudad, la máxima autoridad eclesiástica en aquella ciudad. Era un hombre respetado porque no cualquiera podía llegar a ese puesto. Porque arriba de él estaba el sumo sacerdote. Todos los líderes, ellos tenían el linaje directo de Aarón y todos ellos podían ser los siguientes sumos sacerdotes. Por lo tanto, eran hombres de mucho respeto, se les respetaba mucho. El puesto que ellos tenían era un puesto muy especial, eran reverenciados. Él no se reverenciaban, más bien a él lo reverenciaban. Y entonces llega, dice la Biblia, que comienza a tener su hija enferma. Tal vez cuando comenzó a enfermar, ¿qué es lo que hace entonces un líder? Si es un líder religioso, ¿qué es lo que va a hacer primeramente? Orar, pedir a Dios. No sana, ¿qué es lo que va a hacer? Seguramente va a juntar a sus demás líderes y va a decir, oren por mi hija, ¿verdad? Pedir que oren por ella. Pero tal vez por la influencia que tenía, puede haber llamado a los mejores médicos también, para que vean a su hija. Pero lo cierto es que él seguramente intentó todo lo posible para que su hija sanara. Todo lo humanamente posible para que ella sea curada, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Y miren, amados, quien ama a sus hijos sabe que hace cualquier cosa para que ellos estén bien. Y yo creo que en ese momento, amados, escuchó que Jesús había regresado a Capernaum, porque Jesús no estaba en Capernaum. Jesús regresaba de la región de Gadara y escucha el alboroto que se está generando en la ciudad por la vuelta de Jesús. Y obvio que Jairo sabía de los milagros de Jesús, porque en el capítulo 3 de Marcos
va a haber una situación de que Jesús, dentro de la sinagoga, Él va a hacer un milagro. Y por haber estado dentro de la sinagoga, seguramente quien estaba ahí era Jairo, porque él era el principal. Él era la persona con mayor rango dentro de la sinagoga. Y seguramente ese sábado Jairo estaba ahí cuando Jesús hizo el milagro. ¿Qué milagro? El que tenía la mano seca. Y cuando Jesús hace el milagro, todos los líderes comienzan a decirle: ¿con qué autoridad haces eso en el día de reposo? Todos los líderes religiosos estuvieron en contra por el milagro que Jesús hizo. Y seguramente quien también estuvo en contra era Jairo. Pero él vio el milagro. No había forma de cómo esconder el milagro, de cómo decir que no había sucedido. Y ahora que su hija está mal y había gastado todo lo humanamente posible, ¿se acordó de quién? Yo no sé si se acordó antes o después que Jesús llegara, pero lo cierto es que cuando él escucha el ruido que se está generando de personas corriendo para recibir a Jesús, seguramente él se acordó del milagro que él vio. Él dice: ya intenté todo, pero ahora necesito un milagro. Y él agarra, dice en la Biblia, que él va corriendo. Él no manda a alguien, sino que él va corriendo. ¿Para ver a quién? A ver a Jesús. Y ustedes se imaginan esa historia, ver a la autoridad máxima religiosa de aquellos tiempos. Él podría haber enviado a alguien, ¿sí o no? Tenía gente a su cargo, ¿sí o no? Podría haberlo pedido diciendo: manden que traigan a Jesús, claro. Pero en ese momento de necesidad, él dice: tengo que ir yo. Y él va corriendo. Imagínense ustedes, la máxima autoridad, ir corriendo desesperado. Yo me imagino que todos le van mirando. Pero hay una multitud muy grande. Pero seguramente al ver que es Jairo, todo el mundo va abriendo paso. ¿Por qué? Porque la autoridad que él tenía. Y va llegando donde Jesús y toda la multitud mirando. ¿Por qué? Porque es el líder con máxima autoridad, aquella persona respetada, venerada, y lo ven a él corriendo. Y de repente entonces, cuando llega delante de Jesús, se postra delante de Jesús. Eso, amados, para la gente era algo inconcebible, porque era la máxima autoridad religiosa. Aquellos que estaban en contra de Jesús, y ven ahora al líder máximo postrándose delante de Jesús y diciendo: te ruego, no le estaba pidiendo, le estaba rogando, te ruego que vayas a mi casa, pongas la mano en mi hija y ella será curada, será sana. ¿Dónde había visto Jesús, o dónde había visto que Jairo eso? En la sinagoga. Él dice: si pudiste curar una mano seca, puedes también hacer lo mismo con mi hija. Miren, hermanos, qué tremendo es justamente eso, hablar a la gente de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez en el momento le digan: sí, pero en el momento que están pasando por una situación se van a acordar de lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas, y van a querer también saber dónde pueden buscar al Jesús que ha hecho milagros en nuestras vidas. Tal vez usted dice: no, es que no me hace caso. No importa que no le hagan caso. Lo importante es hablar. ¿Por qué? Porque van a tener la referencia de quien alguien ha hecho milagros en la vida de otra persona. Jairo dice: necesito tu ayuda. Jesús le dice: vamos. Y están yendo. Imagínense ustedes, Jairo no se importó con la multitud. Lo único que él quería era que su hija sea curada. Y obviamente Jairo está al frente, Jesús atrás, la multitud se va abriendo, ¿verdad? Adelante se va abriendo, atrás se va cerrando.
Y en esa historia aparece una persona que ni tenemos el nombre, que ni sabemos de dónde salió. Lo único que sabemos es que es una mujer con un problema. Una mujer que tenía flujo de sangre a 12 años. Y de repente aparece en la historia de Jairo. Y a veces yo me he preguntado tantas veces, ¿qué hacía esta mujer en la historia de otra persona? ¿Qué hacía esta mujer en el cuento de otra persona? Y a veces, amados, nuestra historia se cruza con la historia de otras personas. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que los únicos que tenemos problemas somos nosotros. Pero ¿cuántas personas más no están pasando problemas iguales o peores que los nuestros? Jairo estaba perdiendo a su hija, aquella mujer estaba muriendo. Jairo iba a perder a alguien que amaba. Esta mujer se estaba perdiendo a sí misma. Eran problemas. ¿Cuál era más importante? ¿La mujer o la de Jairo? Ambos. La diferencia es que esta mujer agarra y dice, si tan solo, estas palabras dice, si tan solo tocara el borde de su manto. El manto que habla es el manto de oración. Este tenía flecos con nudos, 5 nudos. Estos 5 nudos habla de los 5 libros del Pentateuco, los libros de Moisés. Eran representados los 5 libros de la ley de Moisés. Y ella estaba diciendo, si tan solo toco estos flecos, el borde, seré curada. La mujer no sé de dónde sacó fuerzas, pero fue y agarró el manto de Jesús. Y cuando toca el manto, ella es curada automáticamente. Pero ¿quién estaba con prisa? Jairo. Jairo está casi jalando a Jesús, porque eso yo haría. Yo sé que cada uno haría lo mismo. Si uno está con esa necesidad, uno intenta de que poder llegar lo más rápido posible. Y aquella mujer, aquel Jairo jala a Jesús, jalando a Jesús, y de repente Jesús se para. Yo me imagino, amados, la cara de Jairo, porque Jairo tenía prisa. Y de repente Jesús para y dice, ¿quién me ha tocado? Y ahí, amados, Pedro, que estaba al lado, va a hacer la pregunta más obvia. Y le va a decir, maestro, todos te están apretando. ¿Cómo dices tú quién me ha tocado? Y obviamente yo me imagino que Jairo debe haber dicho lo mismo. Le dice, ¿qué importa quién te ha tocado? Y yo lo que quiero es que tú llegues a mi casa. Pero Jesús agarra y dice, alguien me ha tocado, porque ha salido de mi poder. Y comienza a preguntar, ¿quién fue? Yo me imagino Jairo diciendo, ¿qué importa quién fue? Porque Jairo no conocía el contexto de lo que había pasado. Pero Jesús se le agarra y dice, alguien me ha tocado, porque ha salido poder de mí. Y entonces toda la gente comienza a mirarse. Pedro comienza a decirle, todos se están tocando. Y de repente entonces sale la mujer y le dice, fui yo. Imagínense ustedes, amados, una mujer contando lo que había pasado durante 12 años. Un hombre hubiera dicho, fui curado y ya me siento bien, fui yo quien te tocó. Pero una mujer va a decir, amados, ¿cuándo comenzó? ¿Dónde comenzó? ¿Qué es lo que hizo? ¿Dónde fue? Amados, 12 años detallados. No se tomó un minuto en explicar eso. Y Jesús, amados, escuchando lo que esta mujer decía. ¿Y quién estaba perdiendo la paciencia? Jairo, hermanos, estaba. Si él no tenía cabello, ya estaba con el cabello largo, de tanto jalarse los cabellos. Yo me imagino, amados, Jairo desesperado.
porque él tenía prisa. Pero Jesús tenía otro tiempo, porque Jesús estaba acabando de hacer un milagro en la vida de una persona a la que nadie se importaba con ella. Jairo tenía, o la hija de Jairo tenía quien preocuparse con ella, era su papá. Pero por esta mujer nadie se importaba. Y a veces pensamos que Dios no se importa con uno. A veces pensamos, Dios hace el milagro en uno y no me hace el milagro a mí. Esta mujer tiene el milagro y Jesús va a escuchar lo que ella pasó. Y al último Jesús va a agarrar, tu fe te salvó. Ve en paz. Amados, después de Jairo escuchar lo que sucedió, aunque ha estado desesperado, pero el testimonio que él está escuchando, ¿qué va a alimentar en Jairo? La fe. ¿Por qué? Porque escuchó que esta mujer, ¿cómo tuvo el problema? A todos los médicos que ella fue, ¿qué es lo que hicieron con ella? Nadie pudo haber hecho nada por ella, hasta que ella dice, agarré entonces en tu manto y fui curada, y ahora yo me encuentro completamente sana. ¿Qué es lo que Jairo dice? Si ella fue curada ahora, va a curar también a mi hija. En vez de él frustrarse, él comienza a alegrarse. Comienza a tener más fe, más esperanza, porque acaba de presenciar un milagro. Así no sería con nosotros. Imagínense ustedes esperando un milagro y de repente alguien dice, acaba Dios de hacer un milagro en mí. Uno dice, no, entonces conmigo también va a ser un milagro. Y Jairo entonces, alegrándose su corazón de alegría, él dice, mi hija va a ser sanada. Y a los minutos llega una persona y le dice a Jairo, no molestes más a maestro, tu hija acaba de morir, acaba de fallecer. Mira, hermano, ese es un golpe terrible, porque él acaba de presenciar uno de los milagros más grandes. Y le está diciendo, acaba de morir tu hija. ¿Qué es lo primero que se nos pasaría por la cabeza? Si tan solo no se hubiera detenido, si esta mujer no le hubiera agarrado, si el milagro hubiera sido después de haber ido a mi casa, si tan solo hubiera llegado yo unos minutos más rápido, si lo hubiera llevado por la otra calle. ¿Cuántas cosas no pasan en la cabeza de uno? Diciendo, ¿qué es lo que hice mal? ¿En qué fallé? ¿Por qué no hice de esta manera? ¿Por qué no intenté de otra manera? ¿Verdad? Y uno trata de hacer, porque uno trata de buscar una explicación lógica para poder pasar por la situación que uno está viviendo. En esos minutos, yo me imagino que la cabeza de Jairo debe haber pensado muchas cosas. Yo dice, acabo de presenciar un milagro y no voy a presenciar el milagro de mi hija. ¿Por qué? Porque ya está muerta. Yo no sé qué cara puso Jairo, pero yo, si hubiera sido yo, hubiera puesto la cara de la decepción más grande, porque acababa de ver un milagro y mi hija acaba de morir. Delante de eso Jesús mira a Jairo y en el versículo 36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Hay momentos en nuestra vida que vamos a pasar por problemas que no entendemos, que no comprendemos. Va a haber momentos en nuestra vida que vamos a mirar al cielo con la decepción
más grande. Porque podemos presenciar milagros, podemos presenciar que Dios está trabajando en la vida de muchos y parece que en la nuestra Dios no está haciendo nada. Parece que estábamos tan cerca de un milagro y de repente todo se desmoronó y de repente todo se vino abajo. Hay haber momentos en que no vamos a entender y lo único que Dios va a hacer con nosotros es decirnos: no temas, cree solamente. Y la parte más difícil que nos toca a nosotros justamente es esa parte. De a pesar de lo que está sucediendo en nuestras vidas, escuchar de Dios y decirnos: no temas, cree solamente. ¿Cómo le podemos decir a alguien que acaba de morir, que acaba de fallecer su hija, decirle: cree solamente? ¿Cómo a través de momentos difíciles a una persona le decimos: cree solamente? Y lo único que Dios espera de cada uno de nosotros es que, a pesar de lo que estemos viviendo, la palabra de Dios siempre para nosotros va a decir: cree solamente, no temas. El Salmo 27 va a decir que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces ¿qué? Vivir confiado. Miren, amados, no dice: porque tú me haces dormir confiado. Dice: me haces vivir confiado. ¿Por qué? Porque el hecho de vivir confiado en el Señor me va a dar a mí la paz para poder yo dormir tranquilo, aunque no esté entendiendo nada, aunque la situación que yo esté pasando no sea comprensible, pero entonces lo que Dios me hace vivir a mí confiado es el motivo por el cual yo pueda dormir tranquilo. Hay momentos que va a ser la vida así, que nos vamos a ir a dormir con un mega problema, pero vamos a poder tranquilos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice a nosotros: confía, cree solamente. Usted no ve la solución, pero Dios te dice: cree solamente. Usted no ve la respuesta a sus oraciones y Dios le está diciendo: cree solamente. Usted no ve que algo esté pasando, pero Dios le está diciendo: cree solamente. ¿Por qué, amados? Porque Dios trabaja a la sombra de lo que nosotros vemos. La cura de esta mujer fue así. Trabajó a la sombra de los ojos de los demás. Todas las cosas, la gran parte de las cosas que Jesús hizo fue a la sombra de lo que los demás estaban viendo. Hoy tenemos en la Biblia, pero los únicos que vieron fueron los que estuvieron más cercanos a Jesús. Por eso tenemos nosotros lo que está escrito aquí en la Biblia. Pero, hermanos, Dios está trabajando en lo que usted no entiende, en lo que usted no comprende, en lo que usted no ve. Dios está trabajando. Por eso es que Dios le dice: no temas, cree solamente. Los minutos, amados, de donde Jesús estaba juntamente con Jairo hasta llegar a la casa, para Jairo deben haber sido los más largos de su vida. ¿Por qué? Porque él está caminando con la incógnita de lo que va a pasar después, de él creer de que su hija está muerta, de que Jesús puede resucitarla, de lo que le están diciendo es mentira. Él llega ya y efectivamente ve a su hija muerta, y Jesús va a volver a decirle: cree solamente. Lo que Dios quiere, amados, que nosotros entendamos el día de hoy es que van a haber situaciones difíciles, y Dios quiere que nosotros creamos que Él tiene el poder para revertir nuestra situación,
para ayudarnos en nuestra situación, para hacer un milagro en nuestras vidas. Pero lo que Él quiere es que nosotros no lo soltemos. Porque, amados, si con Jesús es difícil, imagínense sin Jesús. Si vivir con Jesús, pasamos por situaciones difíciles. Ahora imagínense ustedes vivir y pasar situaciones difíciles, pero sin Jesús es más complicado que estar con Él. Jairo fue con Jesús cuando ya no tenía otra opción. ¿Qué es lo que podemos entender de estos relatos bíblicos? Cuando él comenzó a enfermarse, Jairo pudo ir con Jesús, ¿sí o no? Pero él optó tal vez por hacer una oración y decir, va a ser diferente. Normalmente, todos acudimos a Jesús, ¿cuándo? Cuando ya no hay más solución. Cuando estaban los discípulos en la barca y se vino la tempestad, Pedro miró el tiempo y dijo, va a haber una tempestad. ¿Por qué? Porque él tenía experiencia. Jesús estaba en la barca. ¿Pudieron ir con Jesús antes que la tempestad empiece, sí o no? Pero no fueron. ¿Pudieron haber ido con Jesús cuando los vientos comenzaron a ser fuertes, pero no fueron? Cuando la tempestad comenzó a levantarse, pudieron haber ido con Jesús, pero tampoco fueron. Cuando el mar ya estaba entrando en la barca, pudieron ir a Jesús con Jesús, pero tampoco fueron. ¿Cuándo fueron recién con Jesús? Cuando ya sintieron que no podían hacer nada y que ya estaban a punto de morir, fueron con Jesús y le dijeron, Maestro, vamos a morir. Pero pudieron haber ido antes, ¿sí o no? Normalmente dejamos, amados, a Jesús por último. Y lo que Dios quiere, amados, es que nosotros tengamos confianza, pero confiemos en Él desde el inicio. Antes que se vuelva una enorme bola de nieve, vayamos con Jesús primero. No es que Jesús no tenga el poder para hacer un milagro cuando el problema esté enorme. No es eso, pero nos va a dar más paz a nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos a evitar de pasar por un sufrimiento más grande si vamos primeramente a Jesús, en vez de querer solucionarlo por nuestras propias manos, por nuestra propia cuenta. Porque lo cierto es que nosotros no tenemos, amados, tanta sabiduría. Entonces poder llegar delante de Jesús y decir, Señor, antes que esto crezca, ya te lo estoy entregando. Porque yo entiendo que tal vez esto puede crecer. Y si crece, tal vez me voy a desesperar más. Así que desde ahora te lo voy entregando. Jesús le dice, no temas, cree solamente. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Creer y no tener miedo. Porque, amados, Jesús está con nosotros y si Jesús está con nosotros, Él puede entrar con providencia en nuestras vidas. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, Señor Dios, por tu palabra. Porque, Señor Dios, tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, ella no regresa vacía. Tu palabra, Señor Dios, ella viene a vivificar nuestras vidas. Señor eterno, hoy tu palabra ha sido lanzada. Oh Dios eterno, y creemos, Señor, que tu Espíritu Santo está llevando esta palabra, Señor, con un propósito en la vida de cada uno. Yo no conozco a tus hijos. Yo no sé por lo que están pasando, Señor, en este momento. Yo no conozco, Señor, esas luchas que tienen. Yo no conozco, Señor, oh Dios, Padre Santo, el motivo más profundo de su oración.
Pero Señor, tú conoces, Señor, sus oraciones. Tú conoces, Señor, oh Dios, Padre, aquello que tal vez les ha quitado el sueño. Tú conoces, Señor, oh Dios, las lágrimas derramadas. Tú conoces, Señor, oh Dios, la aflicción que trae, Señor, oh Dios, en lo más profundo de su corazón. Y tal vez, Señor, nadie más lo sabe a no ser tú. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, pueda visitar estos corazones. Que, Señor, tú vengas a avivar, Padre Santo, Señor, y soplar esperanza. Así, Señor, oh Dios, como Jairo recibió esta palabra, Señor, de parte tuya, diciendo: no temas, cree solamente. Dios mío, que tú puedas hacer lo mismo en el corazón de cada uno. Que ellos puedan sentir, que tus hijos puedan sentir, Señor, que tú estás con ellos, Padre, y en la situación en la que ellos están viviendo, que ellos, Señor, oh Dios, puedan abrazar esta palabra y decir: Señor, yo te creo que puedes hacer un milagro en mi vida, creo que puedes hacer un milagro en mi familia, creo que puedes hacer un milagro en mi situación financiera, creo que puedes hacer un milagro en mi salud, creo que puedes hacer un milagro en la situación que estoy viviendo, creo que puedes hacerlo, aunque todo dice lo contrario. Pero tú en esta mañana nos has dicho: cree solamente, y es lo que queremos hacer el día de hoy, creer que tú eres poderoso para transformar nuestras vidas. Oh Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu iglesia en el nombre que es poderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y te agradecemos. Amén. Amén.